Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. No sé si me escuchan, por favor. Sí, profe. ¿Hello? Sí, profe, sí se escucha. Ya, muchas gracias. Muy bien, entonces nos hemos quedado en ese ejercicio. Dos aviones parten del mismo punto. El uno viaja a 865 kilómetros a 15 grados. Vamos a dibujar. Perfecto. ¿No? Bueno, 865 kilómetros queda 15 grados en el primer cuadrante, ¿no? Luego menos 505 más 253. Bien, entonces vamos a dibujar esos vectores. Listo, vamos a medir 865. 865. Listo. Y de 15 grados. De 15 grados. Por ejemplo, vamos aquí a. Vamos con B, dice menos 505. Bueno, asumamos que esto sea menos 100, menos 200, menos 300, menos 400, menos 500, menos 600. Un poquito. Más 253. 100, 200, 300, 253 por la mitad. Ya, perfecto. Muy bien, tenemos los dos aviones. El tiempo dice en 2 horas en línea recta. Determinar los vectores posición de los puntos A y B.
los desplazamientos realizados por cada avión. Entonces vamos a la respectiva simbología, ¿no? Los vectores posición, y es R de A y R de B, ¿no? Los vectores posición. Los desplazamientos realizados por cada avión, vamos a llamarle desplazamiento A y desplazamiento B, delta RB. La velocidad media de cada avión, recordar que la velocidad media se simboliza BM, en este caso del avión A, y es lo que nos pide calcular, y también la velocidad media del avión B. La rapidez media recuerden que es un escalar, y si yo obtengo, ¿no es cierto?, el vector, tendré que hallar el teorema de Pitágoras para las velocidades, para las rapideces medias. Rapidez media de cada avión. Listo, simbolizamos lo mismo sin flecha, BMA, y la rapidez media del avión B. Es el literal D. El literal E. Vamos a y el literal E, la velocidad media a la que debería viajar un avión desde A hasta C, perdón, la velocidad media, pregunta la velocidad media a la que debería viajar un avión desde A hasta B para tardar 3 horas en línea recta. Entonces pongamos la velocidad media, correcto, a la que debería viajar un avión desde A hasta B. Muy bien, bien, especifiquemos de A a B en un tiempo de 3 horas, ¿no? Un tiempo de 3 horas. Ya. Listo, empezamos con la solución y comencemos a simbolizar en el gráfico mismo cuáles son los vectores posición, ¿no? Vamos con nuestra solución. Muy bien, los vectores posición es R de A, que es establecer la posición exacta, ¿no?, a la que se encuentra ese avión, es decir, este vector R de A. Y R de A ya está determinado, ¿no? Está determinado por el módulo, que es 865 kilómetros y un ángulo de 15 grados. Por lo tanto, el vector posición A, y utilizamos la calculadora, multiplicando por coseno de 15 grados en el eje X y por el seno de 15 grados para el eje Y. $835,53 en mi vector más, porque estoy en primer cuadrante, los dos van a ser positivos, 865 por el seno de 15 grados. Y obtenemos un valor de 223,88 J vector. Y la unidad del kilómetro. Perfecto. RDB, también el vector posición RB. Recuerden que los vectores posición son los que indican la posición exacta, ¿no?, a la que se encuentra ese avión. Por lo tanto, RDB está determinado por menos 505.000 más 253 en J. Perfecto. Y la unidad kilómetros. ¿Sí? Perfecto, eso ya está. Y estamos ya con el literal A. Vamos con el literal B, los desplazamientos realizados. Ojo que yo les había dicho algo, ¿no? Que siempre el
Dice los desplazamientos realizados por cada avión. Y no hay otro movimiento más, ¿no? Sino que desde el origen, para el avión A, que está en color azul, que va a 865 kilómetros 15 grados, y obviamente está ahí. Por lo tanto, en este ejercicio, y obviamente al viajar también en línea recta, coincide que el vector posición es igual al desplazamiento en A, y lo mismo que el vector posición B coincide con el desplazamiento del avión en B. Por lo tanto, para el literal B, los desplazamientos en este caso coinciden con los vectores posición de cada avión. Listo, entonces ponemos por acá el desplazamiento del avión A, ya lo obtuvimos, ¿no? El desplazamiento del avión A es 835,53 y vector más 223,88 J vector kilómetros. Lo mismo para el desplazamiento del avión en B, que es igual. Claro, porque ahorita el origen obviamente partieron del 0,0 y donde terminó en ese momento, que es tanto en la posición A como en la posición B. Por lo tanto, en esta ocasión coinciden, ¿no? Menos 505 y vector más 253 JB. Y la unidad, los kilómetros. Listo. Vamos con el literal C. La velocidad media de cada avión. El concepto de velocidad media, vimos la clase anterior, la velocidad media es igual al desplazamiento sobre tiempo, ¿no? Exacto. Esa formulita. La velocidad media es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Muy bien, como tenemos dos aviones, por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, ¿no? La velocidad media del avión A va a ser igual al desplazamiento del avión A sobre el tiempo. Hoy en ese instante preciso recorren para los dos aviones un tiempo de 2 horas, ¿no? Tiempo de 2 horas. Por lo tanto, reemplazamos 835,53 y vector más 223,88 J vector en kilómetros y eso dividimos para 2 horas. $135,53 dividimos para 2. 417, bueno, aquí hay que aplicar una regla de redondeo porque vamos a eliminar el 5, pero el 6 como es par, recuerden la regla de redondeo, permanece inalterada. 417,76. Más, recordando, ¿no? La regla dice que cuando la cifra eliminada sea igual a 5, la última cifra retenida permanecerá inalterada si es par o cero. Como 6 es par, no hay que aumentar. 223,88 vamos a dividir para 2. Tenemos un resultado de 111,94 J vector.
Y la unidad ahora ya de la velocidad es kilómetros sobre hora. Muy bien, lo mismo que hicimos para el A, hagamos para el B. Entonces, la velocidad media de el avión B va a ser igual al desplazamiento sobre el tiempo. Velocidad media es igual a menos 500 y vector más 253 J vector. Kilómetros y eso dividido para 2 horas. Tanto la velocidad media del avión B va a ser igual. Dividimos 252,5 y vector menos más 253 dividido por 2, 126,5 kilómetros sobre hora. Perfecto. Entonces, una vez ya tenemos los vectores, para el literal D, A, B, C, D, lo que pide es hallar las rapideces medias, ¿no? Hallar la rapidez media de cada avión. La rapidez media. ¿Listo? Entonces vamos acá. Vamos con el literal D. ¿Qué es la rapidez media? La rapidez media no es más que el módulo, ojo, el módulo de la velocidad. Entonces, aprovechando que tenemos el vector velocidad media, entonces nosotros procedemos a hallar por teorema de Pitágoras. Rapidez media, ojo, simple. La rapidez media es igual a la una componente elevado al cuadrado, es decir, 417,76 elevado al cuadrado, más la otra componente, 111,94, todo eso elevado al cuadrado. Y obtenemos la rapidez media. Recuerden, la rapidez es una cantidad escalar, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial. 111,94 elevado al cuadrado. Y nos da un resultado de 432,5 kilómetros sobre hora. Sí, conviene no dejar expresado en esa unidad que en metros sobre segundo. Lo que más se utiliza obviamente en el promedio. A nivel de aviones, en el promedio, repito, es kilómetros sobre hora antes que metros sobre segundos. Pero bueno, si texto estuviera en metros sobre segundo, pues tienen que ser un cambio de conversión nada más. Y la rapidez media del avión B, igual teorema de Pitágoras, 252,5 elevado al cuadrado, más 126,5 elevado al cuadrado. Listo. Igual, elevamos cada componente al cuadrado y obtenemos un valor de 282,5
42 kilómetros sobre. Listo, entonces ya tenemos el valor de las rapideces medias, ¿sí? Por favor, que no son más que los módulos. Los módulos, no tanto de la velocidad en A, vamos acá, como el módulo de la velocidad en B. ¿Cómo se calculan los módulos? Los módulos simplemente con el teorema de Pitágoras. Listo. Y para terminar, nos dice en el literal de lo siguiente. Veamos en el literal de la velocidad media a la que debería viajar un avión desde A hasta B para tardar 3 horas en línea recta. Muy bien, entonces tenemos que de ley dibujar ese desplazamiento, ¿sí? Del avión A hasta el avión B. Listo, entonces digamos que B estuvo parqueado, ¿no es cierto? En un aeropuerto, entonces A quiere llegar a ese aeropuerto de la ciudad B, entonces vamos a dibujar. Listo, vamos a emplear otro color para que puedan verlo. Exacto. Y trazamos el desplazamiento desde A hasta B, lo que dice, ¿no? Listo. Esa es la idea. Entonces ponemos desplazamiento. Sí, clarito dice la velocidad media a la que debería viajar un avión desde A hasta B. Ese es el desplazamiento que realiza el avión A hasta B, ¿no? Exacto, que le voy a llamar delta RAB. Ese vector verde es el que debemos de encontrar. Entonces, ahí está lo que yo les digo, lo que me salva para poder desarrollar esta situación no es más que el método del paralelogramo. ¿Qué debo de plantear? Desde el origen hasta A, que sería el vector azul, que es R de A o desplazamiento de R de A, más el vector verde, que es desplazamiento de A hacia B, es decir, del avión A para llegar al punto B, y eso va a ser igual a la resultante. ¿Cuál es la resultante? R de B. Repito, el vector azul más el vector verde me da como resultado el vector de color rojo. Hablando físicamente, quedaría posición A más delta R de A hacia B es igual al vector posición B. Si no les gusta utilizar los vectores posición, daría lo mismo. Delta R de A más delta D de A a B es igual a delta RB, ¿sí? Con cualquiera de la simbología el resultado va a resultar el mismo. Muy bien, entonces vamos a hallar ese literal. Muy bien, entonces con cualquiera, ¿no? Entonces alguien puede poner lo siguiente, ¿no? El vector posición A más el desplazamiento que va a realizar ese avión desde A hasta B da como resultado la posición exacta de B, es decir, llegar a B en otras palabras, llegar a B. Muy bien, entonces vamos a despejar, eso es lo que necesito allá primero, va a ser igual a R de B menos R de A. Exacto. Listo, despejando. Y vamos a sustituir, ¿no? Por los respectivos valores. Desplazamiento de R de A hacia B es igual a R de B. Bien, R de B, si no me equivoco, es menos 505 más 253. Menos 505
más 253 J vector. Y le vamos a quitar la posición de A. La posición de A. Tomando una captura para no estar pasando la página. Ya es 835,53. $835,53 y vector más 223,88 JB. ¿Listo? Obviamente toda la respuesta va a estar en kilómetros. Siguiente paso. Destruimos los signos de agrupación, es decir, los paréntesis. Más 223J. Aquí van a cambiar los dos de sí. Los dos se vuelven, por lo tanto, negativos, ¿no? Listo. Vamos a ir con las 10 y las gotas con las gotas. Menos 505 y menos 835,53. Nos da un total de menos 1340,53 en I. Y aquí me va a quedar un valor. 253 menos 223,88 nos resulta 29,12 J vector. Exacto, y esto en kilómetros. Sí, y ahí tengo el desplazamiento desde A hasta B. Y ese desplazamiento, obvio que ese desplazamiento, ¿para qué me va a servir? Para calcular, lo que el último pide, para calcular la velocidad media desde A hasta B, cuyo tiempo de demora es 3 horas. Obviamente, se supone que está en línea recta, ¿no? En línea recta. Muy bien, por lo tanto, la velocidad media del avión A hasta llegar donde se encuentra el avión en el punto B va a ser igual al desplazamiento sobre el tiempo. En otras palabras, toda velocidad media es desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, el key del asunto es encontrar el vector, ¿no? Encontrar el vector. Como les digo, lo más fácil es aplicar el método del polígono, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo en el método del polígono? Únicamente suma de vectores. Suma de vectores. Más 29,12 J vector en kilómetros. Y eso dividimos para 3 horas. Ya, perfecto. Entonces tenemos la velocidad media de A hasta B. Ya, muy bien. Entonces, a que responda, ingresemos las cantidades. Menos 1340,53. Vamos a dividir para 3. Menos 446,84
y vector más 9,71 J vector kilómetros sobre hora, ¿no? Olvidemos que esto es en horas. Listo. 70. Ya, perfecto. Ya, bueno, esperamos que responde un poquito, no está respondiendo. Bueno, es por el volumen de información que tiene. No hay problema. Ya vamos a cambiar de página. Bueno, entonces, pilas. Para recapitular el ejercicio, ¿no? Para recapitular. Bueno, entonces esta trata de dos aviones. Ustedes tienen que dibujar exactamente la posición del avión A y la posición del avión B. No olvidar que las posiciones exactas de cada móvil lo que marca son los vectores posición. Los vectores posición. Muy bien, con respecto a los desplazamientos, se supone que viajaron desde un mismo punto, es decir, nuestro punto, nuestro sistema de referencia fijo va a ser el punto 0, 0. Entonces, como marcharon desde 0, 0, el un avión hasta A y el otro avión hasta B, entonces eso indica que el punto inicial y el punto final, que es lo que le interesa al desplazamiento, por lo tanto, coinciden con los vectores posición. Recuerden que el desplazamiento solo le interesa la posición inicial y la posición final. Como partió desde O hasta A y de O hasta B, concluimos que los desplazamientos en esta ocasión son iguales a los vectores posición. Por lo tanto, al hacer el cálculo tanto de la posición A como de la posición B, lo que determinamos son los respectivos desplazamientos. Perfecto. Una vez que nosotros transformamos de la coordenada polar a los vectores base y J, obtenemos desplazamiento A. Y en el caso del desplazamiento B, que ya nos daba el valor de menos 505i más 253j vector, que obviamente ese desplazamiento coincide con la posición, vector posición B. Perfecto. Y comenzamos con los cálculos, ¿no? Tanto de la velocidad media como de la rapidez media. Toda fórmula de velocidad media conlleva dos variables, que es el desplazamiento y el tiempo. La formulita, obviamente, tenemos que dividir vector desplazamiento para la magnitud escalar tiempo. En el caso de los dos aviones, obviamente el tiempo transcurre el mismo para los dos, que es un tiempo de 2 horas para llegar tanto al punto A como al punto B. Por lo tanto, la velocidad, ¿sí? La velocidad va a ser igual a delta R de A sobre tiempo.
En el caso particular de este avión, vamos a tener los valores de 835,53 en I, más 223,88 en J, dividido para 2 horas. Lo mismo que nosotros, ahí está, ¿no? Desplazamiento sobre tiempo. Lo mismo que trabajamos para el avión A, lo hacemos para el avión B. Perfecto. Ven ahí el resultado dividido para 2. Nos da un total de 417,76 y vector más 111,94 J vector. Lo mismo, la velocidad media para B es desplazamiento del avión B sobre el tiempo. Menos 505 más 253 J vector. Eso dividimos para 2 horas. ¿Correcto? Y nos da un resultado de 252 y vector más 126,5 J vector. Muy bien, kilómetros sobre. Perfecto. Y para terminar, nosotros tenemos el cálculo de las rapideces medias, que no es más que las rapideces medias, los módulos. Los módulos de cada vector, ¿sí? No olvidar el concepto de rapidez. Rapidez, claro, obviamente, hay dos fórmulas, que es distancia sobre tiempo, pero si tenemos nosotros el vector, hay que aprovechar ese vector a través del teorema de Pitágoras para sacar el módulo. ¿Qué es el módulo? La rapidez media. Muy bien, ahí están calculados los valores de la rapidez. Y para concluir, en esta parte, ¿sí? Hasta ahí, correcto. ¿No más? Ahí, ya. ¿Qué me dice ahí? Me dice qué velocidad tendría que tener el avión de A hasta llegar al punto B, donde se encuentra el avión B, en un tiempo de 3 horas. Entonces, gráficamente, ¿no es cierto? 1, A con B, y ese va a ser el desplazamiento, ojo, el desplazamiento de A hacia B. ¿Cómo resuelvo? Y resuelvo nomás con el teorema, con la suma de vectores por el método del polígono. Es decir, la posición del avión A más el desplazamiento del avión B de A hasta B da como consecuencia, obviamente, el vector posición B. ¿Sí? Es lo que está ahí. Dígame, señor ella. Buenas, profe. Disculpe, ¿y la flechita, o sea, tendría que ir entonces en B? No, porque eso se llama vector posición. Y lo que no estamos calculando no es el vector posición, sino el desplazamiento. Buena pregunta. Si dijera vector posición de A con respecto a B, ahí sí tendríamos que poner la flecha en A. En este caso dice el desplazamiento desde A hasta B. Muy bien, entonces ahí ya despejando va a ser R de B menos R de A. ¿Sí? Sustituimos los valores y obtenemos el resultado. Sí, entonces lo que digo, buena pregunta del señor ya, que dice, ¿en dónde debemos de poner la flecha? ¿Será que le ponemos de A? No, porque me pide desplazamiento, ¿sí? De A llegó a B. Entonces, ese A va a ser el inicio y obviamente el sentido en B. Muy bien, perfecto. Nos Profe, vemos. no está ahí dibujado, no está en el gráfico. Yo creo que sí le vi en el gráfico que estaba ahí una como flechita en el B. Por eso es mi No, no, pregunta. no, hay Por eso nada estaba- de flechas en B. Ahí está. Ahí está el vector B. La flechita está en B. Sí. Fíjese en A, como ya- no está ninguna flecha. Sí, listo. Muy bien, ahí- entonces, allá. no se preocupe. Listo, entonces nos vemos luego de un tiempo que se convierte el video, ¿no? Listo, les agradezco mucho, nos estamos viendo dentro de un tiempo. Muchas gracias.